Roberto Méndez observó con tristeza el último automóvil alejarse por el camino de tierra que descendía desde su antigua casa familiar en las montañas de Oaxaca, llevando consigo a su hijo menor y sus nietos que habían prometido visitarlo pronto. Con el mismo tono de falsedad casual que había caracterizado sus interacciones durante los últimos 5 años desde que su esposa María había fallecido. «Ya no vuelven, ¿verdad?», murmuró al vacío de su sala deteriorada, sus palabras resonando contra las paredes agrietadas de la cabaña de madera que había construido con sus propias manos 40 años atrás cuando su joven familia necesitaba refugio y hogar en las montañas que ahora lo mantenían aislado del mundo moderno que sus hijos habitaban en las ciudades costeras donde sus vidas profesionales no dejaban espacio para padres ancianos que recordaban tiempos más simples. La soledad que envolvió a Roberto en ese momento de abandono definitivo reflejaba el destino de millones de ancianos en México y América Latina cuyos hijos migraban hacia oportunidades urbanas mientras dejaban atrás a los padres que los habían criado con sacrificio y amor que ahora parecía olvidado o irrelevante frente a las presiones económicas y sociales de la vida contemporánea. 73 años trabajando como campesino y artesano, reflexionó Roberto mientras contemplaba sus manos callosas que habían labrado tierra, tallado madera y construido una vida para familia que ahora lo consideraba carga inconveniente en lugar de tesoro familiar digno de respeto y cuidado. Y al final me dejan solo en esta montaña como si fuera un mueble viejo que ya no sirve para nada. Su amarga evaluación de su situación reflejaba no solo dolor personal sino también crítica social sobre cómo la modernización y urbanización habían erosionado los valores tradicionales sobre responsabilidad familiar y respeto por los ancianos que habían caracterizado la cultura mexicana durante siglos. El sonido de pasos en el porche exterior interrumpió sus pensamientos melancólicos, y Roberto se sorprendió al ver a otro hombre anciano parado en su entrada, con una pequeña maleta gastada y expresión de derrota similar que sugería experiencia compartida de abandono y soledad que había traído a este extraño hasta su puerta en las montañas remotas de Oaxaca. «Buenas tardes, señor, mi nombre es Alberto Fuentes», dijo el visitante con voz cansada que reflejaba tanto el agotamiento físico de haber caminado kilómetros por caminos montañosos como el agotamiento emocional de quien había perdido todo sentido de pertenencia y propósito en el mundo. Vi su cabaña desde el camino y me preguntaba si necesitaría ayuda con reparaciones o trabajo a cambio de un lugar donde quedarme por algunas noches mientras decido qué hacer con mi vida ahora que mis hijos me han dejado en un asilo en la ciudad que escapé esta mañana porque prefiero morir con dignidad en las montañas que pudrirme en una institución donde te tratan como objeto en lugar de persona. La desesperación en su explicación resonó profundamente con Roberto, quien reconoció en este extraño un alma gemela que compartía su experiencia de abandono familiar y rechazo por parte de la generación más joven que valoraba conveniencia sobre compasión y éxito material sobre obligación filial. Por favor, Roberto respondió con calidez que sorprendió a ambos hombres dado el contexto de sus primeros encuentros. Parece que usted y yo tenemos más en común de lo que cualquiera de nosotros quisiera admitir. Y quizás el destino nos ha reunido por una razón que ninguno de nosotros puede entender todavía pero que podría darle significado a nuestros años finales en lugar de dejarnos marchitar en soledad y desesperación. Su invitación reflejaba intuición de que la solución a su aislamiento mutuo podría encontrarse en compañía y colaboración en lugar de aceptar pasivamente el abandono que sus familias habían impuesto sobre ellos. La conversación que se desarrolló durante las siguientes horas mientras compartían café y tortillas reveló historias notablemente similares de hombres que habían dedicado sus vidas a construir hogares y mantener familias que finalmente los habían descartado como inconvenientes cuando la edad y las limitaciones físicas los convirtieron en cargas percibidas en lugar de patriarcas respetados cuya sabiduría y experiencia merecían honor en lugar de abandono institucional o aislamiento geográfico. Trabajé 30 años como carpintero en Puebla, explicó Alberto mientras observaba la construcción deteriorada de la cabaña con ojo profesional que identificaba problemas estructurales y oportunidades de mejora, y construí casas para docenas de familias que todavía viven en edificios que creé con estas manos. Pero cuando mi esposa murió y mis rodillas ya no podían soportar el trabajo físico constante, mis 3 hijos decidieron que sería más fácil ponerme en un asilo que hacer espacio para mí. En sus vidas ocupadas llenas de tecnología y ambición que no tienen lugar para hombres viejos que recuerdan cómo se hacían las cosas antes de que todo se volviera desechable y temporal.
Su historia de contribución profesional seguida de rechazo familiar reflejaba patrones sociales que afectaban a millones de ancianos cuyas habilidades tradicionales y valores culturales se consideraban obsoletos en sociedades modernas que priorizaban juventud, innovación tecnológica y movilidad económica sobre continuidad generacional y sabiduría acumulada. La inspección colaborativa de la cabaña que Roberto y Alberto realizaron durante los días siguientes reveló tanto el alcance del deterioro estructural como el potencial para transformación que podría darles propósito compartido y renovar sentido de valor personal que el abandono familiar había erosionado. Esta cabaña tiene buenos huesos, observó Alberto con apreciación profesional mientras examinaba las vigas de madera que Roberto había instalado décadas atrás. Pero necesita trabajo extenso en el techo. Las paredes exteriores están podridas en varios lugares, y el sistema de plomería que tiene es básicamente inexistente según los estándares modernos. Aunque imagino que usted ha estado usando el pozo y la letrina exterior por años sin preocuparse demasiado por comodidades urbanas. Su evaluación técnica era precisa pero no crítica, reflejando respeto por los logros de Roberto en construir y mantener refugio familiar bajo condiciones rurales difíciles. Construí esto en 1983 con materiales que pude conseguir localmente y herramientas prestadas, Roberto explicó con orgullo mezclado con melancolía al recordar cuando la cabaña representaba esperanza y futuro familiar en lugar de monumento a abandono y soledad. Y en ese momento parecía un palacio comparado con la choza de adobe donde había crecido, pero tiene razón que necesita reparaciones extensas que están más allá de mis capacidades físicas actuales, aunque mi mente todavía recuerda cómo hacer el trabajo si tuviera ayuda y materiales apropiados. Su reconocimiento de limitaciones físicas combinado con preservación de conocimiento técnico creó base para colaboración donde las habilidades complementarias de ambos hombres podrían compensar las debilidades individuales que la edad había impuesto sobre sus capacidades. ¿Qué le parecería si trabajáramos juntos para restaurar esta cabaña?, propuso Alberto con entusiasmo creciente al imaginar proyecto que daría estructura y significado a sus días mientras demostraba que los ancianos todavía poseían valor y capacidad para crear belleza y funcionalidad a pesar del rechazo social. Usted conoce la propiedad y tiene experiencia local. Yo tengo habilidades de carpintería y construcción, y juntos podríamos transformar este lugar en algo especial que demuestre que todavía somos capaces de contribuir y crear en lugar de simplemente esperar la muerte en soledad y desesperación. Su propuesta articulaba aspiración compartida de recuperar dignidad y propósito a través de trabajo significativo que produciría resultados tangibles mientras desafiaba narrativas sociales sobre ancianos como cargas improductivas. Me gusta esa idea, Roberto acordó con la primera sonrisa genuina que había experimentado en meses. Y creo que podríamos hacer algo realmente especial aquí si combinamos nuestras habilidades y experiencias de maneras que ninguno de nosotros podría lograr individualmente en nuestras condiciones actuales. La decisión de colaborar en proyecto de restauración transformaría ambas vidas mientras demostraba el poder de la comunidad intergeneracional y el valor continuo de habilidades tradicionales en mundo moderno que frecuentemente descartaba a ambos como irrelevantes. La planificación detallada que Roberto y Alberto realizaron durante su primera semana de colaboración reveló visión ambiciosa que extendía más allá de simple reparación estructural hacia transformación completa que convertiría la cabaña deteriorada en refugio hermoso que honraría tradiciones arquitectónicas mexicanas mientras incorporaba innovaciones prácticas que mejorarían calidad de vida para sus habitantes ancianos. Necesitamos empezar con el techo, declaró Alberto mientras bosquejaba planes básicos en papel reciclado, porque todo lo demás que hagamos será inútil si el agua sigue filtrándose y dañando la estructura interior. Así que mi recomendación es que reemplacemos completamente las tejas existentes con materiales nuevos que podamos conseguir en el pueblo más cercano si tenemos algo de dinero para materiales. Su priorización profesional de problemas estructurales reflejaba experiencia de construcción que aseguraba que su proyecto se ejecutaría en secuencia lógica que maximizaría efectividad mientras minimizaba desperdicio de esfuerzo limitado que sus cuerpos ancianos podían proporcionar. Tengo algo de dinero ahorrado de mi pensión, Roberto reveló después de considerar cuidadosamente la confianza que depositaría en su nuevo compañero. No mucho, tal vez 30,000 pesos que estaba guardando para emergencias médicas. Pero supongo que construir un hogar digno califica como emergencia si la alternativa es vivir en ruinas que eventualmente se derrumbarán sobre nuestras cabezas.
Su disposición para invertir recursos limitados en proyecto compartido demostró compromiso con su colaboración mientras reconocía que gastar ahorros en mejoras de vivienda proporcionaría mejor retorno que simplemente acumular dinero para crisis médicas que podrían nunca materializarse. Yo también tengo algo, Alberto agregó, unos 20.000 pesos que logré esconder antes de que mis hijos me metieran en el asilo. Así que entre los dos tenemos suficiente para comenzar con materiales básicos mientras usamos técnicas de construcción tradicionales que minimizan costos al aprovechar recursos naturales disponibles en estas montañas. Su contribución financiera igualó el compromiso de Roberto mientras su referencia a técnicas tradicionales sugería enfoque sostenible que honraría herencia cultural mientras producía resultados prácticos. El presupuesto combinado de 50.000 pesos representaba recursos modestos según estándares urbanos pero capital suficiente para proyecto de renovación rural si se administraba cuidadosamente y se complementaba con trabajo manual extenso que ambos hombres estaban dispuestos a proporcionar a pesar de sus limitaciones físicas relacionadas con la edad. También necesitamos pensar en el diseño interior, Roberto sugirió mientras visualizaba posibilidades para espacios que habían permanecido sin cambios durante décadas. Porque si vamos a invertir todo este esfuerzo, deberíamos crear algo que sea funcional y hermoso en lugar de simplemente reparar lo que ya existe sin mejorarlo de maneras que hagan nuestra vida diaria más cómoda y agradable. Su aspiración estética reflejaba deseo de crear belleza que trascendiera necesidad práctica mientras demostraba que los ancianos todavía valoraban calidad de vida y expresión artística a pesar del abandono social que había sugerido que sus preferencias y comodidad ya no importaban. El trabajo físico que comenzó con la remoción del techo dañado probó ser simultáneamente desafiante y terapéutico para ambos hombres, quienes descubrieron que el esfuerzo colaborativo proporcionaba estructura diaria y sentido de logro que había faltado desde que sus familias los habían abandonado a soledad improductiva. Mis rodillas están protestando cada escalón de esta escalera, Alberto admitió con humor mientras subía cuidadosamente al techo para evaluar daños. Pero hay algo satisfactorio en usar mi cuerpo para trabajo productivo en lugar de simplemente sentarme en una silla viendo televisión en un asilo donde te tratan como si ya estuvieras muerto. Su reconocimiento de molestias físicas combinado con apreciación por trabajo significativo reflejaba comprensión de que calidad de vida dependía más de propósito y autonomía que de comodidad física pasiva. A mí me pasa lo mismo, Roberto concordó mientras sostenía la escalera con manos temblorosas que todavía conservaban fuerza suficiente para contribuir significativamente al proyecto. Mi espalda me recuerda cada mañana que tengo 73 años. Pero prefiero dolor honesto que viene de construcción creativa que el dolor sordo de existencia sin propósito que sentía antes de que usted llegara a mi puerta. Su articulación filosófica de la diferencia entre sufrimiento físico productivo y angustia existencial estéril proporcionó marco para entender por qué ambos hombres estaban dispuestos a empujar sus cuerpos más allá de límites confortables en busca de significado y dignidad. El progreso lento pero constante en remover el techo viejo y preparar la estructura para nuevos materiales creó un momentum psicológico que energizó a ambos hombres mientras veían evidencia tangible de que todavía poseían capacidad para transformar su entorno físico a pesar de limitaciones impuestas por edad y abandono social. Mire eso, Alberto señaló con satisfacción visible mientras exponían las vigas de madera que Roberto había instalado 4 décadas antes. Su construcción original era sólida y bien hecha, lo que significa que nuestra tarea es restaurar y mejorar en lugar de reconstruir desde cero, ahorrando tiempo y dinero mientras honramos el trabajo que usted hizo cuando era joven. Su reconocimiento profesional del trabajo de Roberto validó décadas de esfuerzo mientras reforzaba valor de habilidades tradicionales que la sociedad moderna frecuentemente descartaba como obsoletas. La colaboración entre experiencia local de Roberto y expertise técnico de Alberto creó sinergia que permitió progreso más rápido de lo que cualquier hombre habría logrado trabajando solo, demostrando principio fundamental de que comunidad y cooperación amplificaban capacidades individuales de maneras que beneficiaban a todos los participantes. La adquisición de materiales de construcción en el pueblo cercano de San Miguel del Valle proporcionó oportunidad inesperada para interacción social que había faltado en las vidas aisladas de ambos hombres, mientras también revelaba actitudes comunitarias hacia ancianos que oscilaban entre respeto tradicional y condescendencia moderna. ¿Ustedes dos van a hacer trabajo de construcción a su edad?, preguntó el dueño de la ferretería con mezcla de incredulidad y admiración cuando Roberto y Alberto explicaron su proyecto de restauración.
La mayoría de hombres de su generación están contentos de sentarse en el parque y jugar dominó en lugar de subirse a techos y cargar materiales pesados que podrían causarles lesiones serias. Su comentario reflejaba suposiciones generacionales sobre limitaciones relacionadas con edad mientras revelaba prejuicios sobre lo que los ancianos deberían o no deberían intentar lograr. Pues resulta que preferimos construir que sentarnos a esperar la muerte, Alberto respondió con dignidad que no toleraba condescendencia, y nuestros cuerpos tal vez no sean tan fuertes como antes, pero nuestras mentes todavía funcionan perfectamente y sabemos cómo trabajar dentro de nuestras capacidades sin arriesgar salud innecesariamente. Su defensa de competencia anciana educadamente desafió actitudes edadistas mientras afirmaba derecho a autonomía y autodeterminación independientemente de edad cronológica. No quise ofender, el comerciante se disculpó rápidamente. De hecho es refrescante ver hombres de su edad con proyectos ambiciosos en lugar de simplemente rendirse a limitaciones que la sociedad impone sobre personas mayores. Así que déjenme ayudarles a seleccionar materiales apropiados y tal vez pueda darles descuento porque admiro lo que están haciendo y quiero apoyar su esfuerzo. Su cambio de actitud de escepticismo a apoyo demostró cómo confrontación respetuosa podía educar sobre capacidades ancianas mientras creaba alianzas comunitarias que facilitaban proyectos beneficiosos. El descuento del 20% que el comerciante finalmente ofreció en materiales de construcción representó tanto apoyo financiero práctico como validación social de valor de proyecto que Roberto y Alberto habían emprendido, proporcionando recurso económico adicional mientras reforzaba sentido de propósito compartido. La conversación en la ferretería atrajo atención de otros clientes que escucharon sobre proyecto de restauración y comenzaron a ofrecer ayuda de varias formas. Desde prestar herramientas especializadas hasta compartir conocimientos sobre técnicas de construcción tradicionales que podían reducir costos mientras producían resultados superiores a métodos modernos que dependían de materiales caros y mano de obra profesional. El regreso a la cabaña con materiales de construcción cargados en camioneta prestada por vecino solidario marcó punto de inflexión psicológica donde proyecto abstracto se convirtió en realidad tangible que generó entusiasmo y renovado compromiso de ambos hombres. Esto es real ahora, Roberto observó mientras descargaban tejas, madera y herramientas que transformarían su visión en realidad física. Tenemos los materiales, tenemos el plan, y tenemos las habilidades para hacer esto funcionar si trabajamos juntos y no nos rendimos cuando las cosas se pongan difíciles. Su reconocimiento de desafíos futuros reflejaba realismo que equilibraba optimismo sobre posibilidades con comprensión práctica de que completar proyecto requeriría persistencia frente a obstáculos inevitables. También tenemos algo que muchos ancianos no tienen, Alberto agregó mientras organizaba materiales de manera que facilitaría trabajo eficiente. Tenemos propósito compartido que nos da razón para levantarnos cada mañana y empujar nuestros cuerpos más allá de lo que sería cómodo si simplemente estuviéramos tratando de pasar el tiempo hasta morir. Y ese propósito vale más que cualquier cantidad de comodidad física pasiva. Su articulación filosófica del valor de propósito sobre comodidad proporcionó marco motivacional que sostendría su esfuerzo durante meses de trabajo físico demandante que requeriría resistencia tanto psicológica como física. La primera noche después de adquirir materiales, ambos hombres durmieron mejor de lo que habían dormido en meses, su cansancio físico del día de trabajo combinándose con satisfacción psicológica de progreso hacia meta significativa que proporcionaba contraste dramático con insomnio ansioso que había caracterizado sus periodos de abandono y soledad previa. El sueño reparador reflejaba principio fundamental de que bienestar humano dependía más de sentido de propósito y conexión social que de circunstancias materiales o comodidad física pasiva que sociedades modernas frecuentemente equiparaban erróneamente con calidad de vida óptima. La transformación visible de la cabaña durante las siguientes semanas comenzó a atraer atención de residentes locales que pasaban por el camino montañoso y notaban mejoras dramáticas en estructura que muchos habían asumido estaba abandonada o más allá de reparación. Don Roberto, vi que están trabajando en su casa, comentó Carmen Martínez, una vecina que vivía 1,5 kilómetros montaña abajo, y me impresiona ver lo que usted y su amigo han logrado en tan poco tiempo con solo ustedes dos trabajando sin ayuda profesional. Su observación combinaba admiración genuina con curiosidad sobre cómo dos hombres ancianos estaban logrando trabajo de construcción significativo sin asistencia externa de trabajadores más jóvenes y físicamente capaces. Gracias, doña Carmen, Roberto respondió con orgullo evidente. Mi amigo Alberto era carpintero profesional,
y entre su experiencia técnica y mi conocimiento local de la propiedad, hemos podido hacer progreso significativo, aunque admito que hay días cuando nuestros cuerpos nos recuerdan que ya no tenemos 20 años. Su reconocimiento humorístico de limitaciones físicas relacionadas con edad no minimizaba sus logros, sino que los hacía más impresionantes dado el contexto de desventajas obvias que habían superado. ¿Necesitan ayuda?, Carmen ofreció, porque mi hijo tiene fin de semana libre y creo que estaría dispuesto a contribuir algunas horas de trabajo si ustedes necesitan mano de obra adicional para tareas más físicamente demandantes. Su oferta de ayuda familiar reflejaba valores comunitarios tradicionales sobre apoyo mutuo mientras proporcionaba recurso práctico que podría acelerar proyecto considerablemente. La aceptación agradecida de Roberto de la ayuda ofrecida inició patrón de apoyo comunitario que gradualmente se expandió para incluir varios residentes locales que contribuyeron tiempo, habilidades o materiales al proyecto de restauración mientras encontraban significado y conexión a través de participación en esfuerzo colectivo que beneficiaba a ancianos abandonados. El fenómeno de movilización comunitaria alrededor del proyecto de Roberto y Alberto demostró principio fundamental de que historias humanas convincentes de superación y resiliencia podían catalizar acción social que trascendía interés personal para crear beneficios colectivos que fortalecían tejido comunitario mientras proporcionaban apoyo práctico a miembros vulnerables de sociedad. La documentación fotográfica que Carmen comenzó a tomar del progreso de renovación eventualmente encontró su camino a redes sociales, donde la historia de dos ancianos abandonados transformando cabaña deteriorada en refugio hermoso capturó imaginación de audiencias regionales y eventualmente nacionales. La historia de don Roberto y don Alberto se ha vuelto viral. Carmen informó con entusiasmo después de que su publicación en Facebook acumulara miles de compartidos y comentarios. Y personas de todo México están inspiradas por su determinación de crear algo hermoso a pesar del abandono que sufrieron de sus familias. El impacto social media de su historia amplificó su mensaje sobre valor y capacidad de ancianos mientras generando apoyo material de extraños que querían contribuir al proyecto. Las donaciones monetarias que comenzaron a llegar a través de plataforma de crowdfunding que Carmen estableció con permiso de Roberto y Alberto proporcionaron recursos financieros adicionales que expandieron posibilidades de renovación más allá de reparaciones básicas hacia creación de refugio verdaderamente excepcional que demostraría potencial de diseño y artesanía tradicional mexicana. Nunca imaginamos que nuestro pequeño proyecto de renovación atraería tanta atención, Alberto reflexionó mientras revisaba mensajes de apoyo de todo el país. Pero parece que nuestra historia resuena con muchas personas que también se sienten abandonadas o subestimadas por sociedad moderna que valora juventud y novedad sobre experiencia y sabiduría. Su análisis del impacto cultural de su historia identificó necesidad social más amplia de narrativas positivas sobre envejecimiento que desafiaran estereotipos sobre declive inevitable y carga social que frecuentemente caracterizaban representaciones mediáticas de ancianos. El interés mediático que siguió incluyó entrevistas con periódicos regionales y eventualmente aparición en programa de televisión nacional sobre renovación de hogares que destacó su proyecto como ejemplo inspirador de resiliencia anciana y valor de habilidades tradicionales en mundo moderno. La exposición mediática transformó su proyecto personal en símbolo cultural que influyó discusiones nacionales sobre abandono anciano, solidaridad intergeneracional, y necesidad de políticas sociales que apoyaran envejecimiento digno en lugar de institucionalización o aislamiento de personas mayores. La expansión del proyecto de renovación para incluir características adicionales como jardín de hierbas medicinales, taller de carpintería y espacio para hospedar visitantes reflejó tanto recursos adicionales disponibles a través de donaciones como visión ampliada de lo que su refugio montañoso podría representar y proporcionar. Con el dinero adicional que hemos recibido, Roberto propuso durante sesión de planificación, podríamos crear espacio donde otros ancianos abandonados pudieran venir a visitarnos y aprender habilidades tradicionales mientras encuentran comunidad y propósito que sus familias ya no les proporcionan. Su visión de expandir beneficios de su experiencia a otros ancianos en situaciones similares reflejaba generosidad y conciencia social que trascendía beneficio personal para abordar necesidades comunitarias más amplias. Me encanta esa idea, Alberto concordó con entusiasmo, y podríamos ofrecer talleres sobre carpintería, agricultura tradicional, y otras habilidades que los ancianos poseemos pero que las generaciones más jóvenes están perdiendo porque la educación moderna no valora conocimiento práctico que no genera ganancias inmediatas en economía digital.
Su conceptualización de proyecto educativo intergeneracional que preservaría conocimiento tradicional mientras proporcionaba propósito a ancianos marginalizados demostró pensamiento sistémico sobre cómo abordar múltiples desafíos sociales simultáneamente. La implementación de jardín de hierbas medicinales que incorporaba conocimiento tradicional sobre plantas curativas proporcionó tanto recurso práctico para salud personal como oportunidad educativa para visitantes interesados en medicina natural que sistemas de salud modernos frecuentemente descartaban como superstición sin base científica. El taller de carpintería equipado con herramientas donadas por simpatizantes permitió a Alberto retomar su oficio mientras enseñaba técnicas tradicionales a voluntarios jóvenes que llegaban para ayudar con proyecto y descubrían valor de habilidades manuales que educación formal moderna raramente enfatizaba. El espacio para hospedar visitantes creó oportunidad para ancianos aislados de toda la región de experimentar comunidad temporal y participar en actividades significativas que desafiaban narrativas sociales sobre ancianos como improductivos y dependientes en lugar de contribuidores valiosos con conocimiento y habilidades relevantes. El impacto del proyecto en vida personal y bienestar psicológico de Roberto y Alberto fue profundo y multifacético, transformando su experiencia de abandono y desesperación en propósito renovado y satisfacción que reflejaba principios fundamentales sobre necesidades humanas de autonomía, competencia y conexión social. Me siento más vivo ahora a los 73 años de lo que me sentí durante los últimos 5 años después de que María murió y mis hijos dejaron de visitarme. Roberto reflexionó durante conversación nocturna con Alberto sobre su transformación personal. Porque tengo propósito diario, trabajo significativo que produce resultados visibles, y compañero que entiende mis experiencias y valores en lugar de verme como carga o reliquia del pasado. Su articulación de mejora en bienestar identificó componentes específicos de calidad de vida que Proyecto había restaurado mientras proporcionando contraste con periodo anterior de aislamiento y depresión. Yo también me siento renacido, Alberto compartió. Y me doy cuenta de que el asilo donde mis hijos me pusieron no era solo prisión física sino también prisión psicológica que me robaba agencia y propósito al tratarme como objeto que necesitaba ser mantenido en lugar de persona capaz de contribuir y crear valor. Su comparación entre institucionalización pasiva y actividad autodeterminada en montañas resaltó diferencias fundamentales en enfoques para ancianos que respetaban versus que negaban autonomía y capacidad humana básicas. El sentido de orgullo que ambos hombres experimentaban cuando visitantes comentaban sobre belleza y calidad de su trabajo de renovación proporcionaba validación externa que reforzaba su autovalor mientras desafiando mensajes sociales internalizados sobre irrelevancia e inutilidad ancianas que abandono familiar había amplificado. El reconocimiento de que su historia inspiraba a otros ancianos a buscar propósito y comunidad en lugar de aceptar pasivamente aislamiento y declive amplificó significado de su proyecto más allá de beneficio personal hacia contribución social más amplia que multiplicaba impacto de sus esfuerzos individuales. La culminación del proyecto de renovación después de 8 meses de trabajo intenso reveló transformación extraordinaria que excedió incluso las expectativas optimistas que Roberto y Alberto habían tenido cuando comenzaron su colaboración. La cabaña que alguna vez había estado deteriorándose ahora resplandecía con techo nuevo de tejas rojas tradicionales, paredes exteriores restauradas que exhibían carpintería artesanal, y ventanas ampliadas que inundaban interiores con luz natural mientras ofrecían vistas panorámicas de montañas circundantes de Oaxaca. Es incluso más hermoso de lo que imaginé, Roberto murmuró con emoción visible mientras contemplaba el resultado final de su trabajo colaborativo. Y representa no solo renovación de estructura física sino también renovación de nuestras vidas y nuestro sentido de valor como seres humanos que todavía tienen mucho que contribuir al mundo a pesar de lo que nuestras familias y sociedad nos hicieron creer sobre nuestra inutilidad. Su interpretación del proyecto como metáfora de resiliencia personal y renovación proporcionó marco filosófico para entender significado que trascendía logros físicos concretos hacia transformación psicológica y social más profunda. Los interiores de la cabaña reflejaban estética que honraba tradiciones arquitectónicas mexicanas mientras incorporaba comodidades modernas que mejoraban funcionalidad sin comprometer integridad cultural o carácter del espacio. Cocina nueva equipada con estufa de leña tradicional complementada por modernos aparatos de gas permitía preparación de comidas que respetaban métodos culinarios tradicionales mientras proporcionaba eficiencia contemporánea.
Sala de estar presentaba muebles hechos a mano por Alberto que mostraban maestría en carpintería tradicional con diseños que incorporaban motivos culturales oaxaqueños tallados en respaldos y apoyabrazos. Dormitorios separados proporcionaban privacidad necesaria mientras manteniendo sensación de conexión social a través de diseño abierto que facilitaba conversación e interacción natural entre ocupantes. El espacio común diseñado para talleres y reuniones comunitarias podía acomodar hasta 20 personas, permitiendo que Cabañas sirviera como centro de educación intergeneracional y preservación de conocimientos tradicionales que visión ampliada del proyecto pretendía facilitar. La ceremonia de inauguración que Comunidad organizó para celebrar completación del proyecto atrajo más de 100 personas incluyendo vecinos locales, voluntarios que habían contribuido trabajo, donantes que habían proporcionado apoyo financiero, y reporteros mediáticos que habían seguido historia de transformación. Queremos agradecer a toda la comunidad que nos apoyó durante este proyecto, Alberto habló durante ceremonia con voz emocionada. Porque lo que comenzó como esfuerzo de 2 hombres abandonados para crear refugio digno se convirtió en movimiento comunitario que demuestra poder de solidaridad humana y valor persistente de ancianos en sociedad que frecuentemente nos descarta como irrelevantes. Su discurso articuló dimensión social de proyecto mientras reconociendo contribuciones de otros que habían amplificado su impacto. Este proyecto nos enseñó que nunca somos demasiado viejos para comenzar de nuevo, Roberto añadió mientras miraba a la multitud reunida, y que el abandono familiar no tiene que definir nuestros años finales si tenemos coraje para buscar comunidad, propósito y dignidad en formas que sociedad moderna no siempre reconoce o valora. Su mensaje filosófico sobre resiliencia anciana resonó profundamente con asistentes que incluyeron varios otros ancianos enfrentando situaciones similares de aislamiento o marginalización que la historia de Roberto y Alberto había inspirado a buscar alternativas a resignación pasiva. El alcalde de San Miguel del Valle pronunció discurso reconociendo proyecto como modelo para iniciativas comunitarias que podrían abordar crisis creciente de abandono anciano en regiones rurales de México donde jóvenes migraban a ciudades dejando a padres ancianos sin apoyo familiar adecuado. Don Roberto y don Alberto han demostrado que inversión en personas mayores no es caridad sino reconocimiento de recursos humanos valiosos que nuestras comunidades necesitan aprovechar en lugar de descartar, declaró el alcalde, y su proyecto inspirará políticas municipales para apoyar envejecimiento activo y productivo que beneficia a toda la sociedad. Su compromiso político con replicar modelo en otras áreas representó validación institucional de principios que proyecto encarnaba sobre valor continuo de ancianos. Las lágrimas que corrieron por mejillas de ambos hombres durante celebración reflejaban no solo orgullo en logros físicos sino también profunda gratitud emocional por haber encontrado redención y propósito después de experimentar rechazo devastador que fácilmente podría haber destruido su voluntad de vivir si no se hubieran encontrado fortuitamente y decidido colaborar en transformación que salvó a ambas vidas. La ceremonia concluyó con comida tradicional oaxaqueña preparada por vecinos usando recetas que Roberto había aprendido de su difunta esposa, creando atmósfera de celebración cultural que honraba pasado mientras miraba hacia futuro lleno de posibilidades renovadas para envejecimiento digno y significativo. La atención mediática nacional que la historia de Roberto y Alberto recibió después de inauguración catalizó conversaciones importantes sobre abandono anciano, responsabilidad familiar y necesidad de políticas sociales que apoyaran envejecimiento digno en toda América Latina. La historia de estos 2 hombres ha tocado nervio social, reportó periodista Elena Ramírez durante segmento de Noticias Nocturnas. Porque millones de familias latinoamericanas enfrentan dilemas sobre cómo equilibrar obligaciones hacia padres ancianos con presiones económicas de vida moderna que hacen cada vez más difícil proporcionar cuidado familiar tradicional que culturas históricamente valoraron. Su análisis contextualizó experiencia personal de Roberto y Alberto dentro de tendencias demográficas y sociales más amplias que afectaban envejecimiento poblacional a través de región. Programas de entrevistas invitaron a ambos hombres para discutir su experiencia, proporcionando plataforma para articular perspectivas sobre envejecimiento que desafiaban narrativas dominantes sobre ancianos como cargas pasivas requiriendo institucionalización o cuidado dependiente. Sociedad necesita reconocer que contribución anciana no termina cuando nos retiramos de fuerza laboral formal, Alberto argumentó durante entrevista televisada, porque poseemos décadas de conocimiento práctico, sabiduría cultural y habilidades tradicionales que tienen valor enormes y comunidades crean oportunidades para que compartamos esos recursos en lugar de asumir que somos obsoletos.
Su advocacy por reconocimiento social de valor anciano articuló principio fundamental que proyecto había demostrado concretamente. La respuesta pública incluyó miles de mensajes de ancianos en situaciones similares expresando gratitud por modelo de resiliencia que historia proporcionaba mientras compartiendo sus propias experiencias de abandono o marginalización que validaron que Roberto y Alberto no eran casos aislados sino representantes de fenómeno social generalizado requiriendo atención institucional. Las propuestas de política que surgieron de conversaciones públicas incluían programas de vivienda intergeneracional, centros comunitarios para ancianos activos, e incentivos fiscales para familias que mantenían a padres ancianos en casa en lugar de institucionalizarlos, reflejando reconocimiento gubernamental creciente de que crisis de abandono anciano requería respuestas sistémicas que iban más allá de soluciones individuales o iniciativas aisladas. El legado a largo plazo del proyecto se manifestó en múltiples réplicas por todo México donde comunidades organizaron iniciativas similares para apoyar ancianos abandonados mientras preservando conocimientos y habilidades tradicionales que modernización amenazaba con eliminar. Hemos identificado al menos 30 proyectos inspirados directamente por historia de Don Roberto y Don Alberto, reportó organización no gubernamental enfocada en derechos de ancianos, incluyendo talleres de artesanía tradicional, programas de vivienda colaborativa para ancianos, y centros de educación intergeneracional donde personas mayores enseñan habilidades que sistemas educativos formales no proporcionan. El efecto multiplicador de su historia demostró cómo narrativas convincentes sobre resiliencia humana podían catalizar cambio social que beneficiaba a comunidades enteras mientras abordando necesidades que instituciones formales habían desatendido. La fundación sin fines de lucro que Roberto y Alberto establecieron con donaciones excedentes de crowdfunding proporcionó recursos para apoyar ancianos en situaciones de abandono mientras creando red de refugios similares en regiones rurales donde aislamiento geográfico exacerbaba vulnerabilidad de personas mayores. Queremos que ningún anciano tenga que sentir la desesperación que sentimos cuando nuestras familias nos abandonaron, Roberto explicó durante entrevistas sobre misión de fundación. Y creemos que proporcionando recursos materiales combinados con oportunidades para trabajo significativo y comunidad, podemos ayudar a personas mayores a recuperar dignidad y propósito que sociedad moderna frecuentemente les niega. Su visión filantrópica amplió impacto de su experiencia personal hacia cambio sistémico que podría beneficiar a miles de ancianos enfrentando circunstancias similares. Las vidas de Alberto y Roberto se convirtieron en testimonio del poder transformador de propósito compartido y comunidad frente a adversidad que fácilmente podría haberlos destruido si hubieran aceptado pasivamente narrativas sociales sobre inutilidad anciana en lugar de resistir a través de acción creativa y colaboración mutua que demostró valor persistente de seres humanos independientemente de edad cronológica o circunstancias familiares. El reencuentro que eventualmente ocurrió entre Roberto y sus hijos fue complejo y emocionalmente cargado, forzando a ambas generaciones a confrontar heridas de abandono mientras negociando posibilidad de reconciliación que honraba pasado sin negar dolor que había causado. Padre, vimos la historia en televisión. Su hijo mayor Javier admitió durante visita incómoda varios meses después de inauguración, y nos hizo darnos cuenta de lo mal que te tratamos cuando decidimos que sería más fácil para todos y simplemente te dejábamos aquí en lugar de hacer espacio para ti en nuestras vidas. Su reconocimiento de culpabilidad representó primer paso hacia sanación, aunque Roberto reconoció que reconciliación genuina requeriría más que disculpas verbales. Aprecio que hayas venido, Roberto respondió con mezcla de gratitud y dolor residual. Pero necesitan entender que su abandono casi me destruyó y que solo sobreviví porque encontré a Alberto y construimos algo significativo juntos cuando ustedes me hicieron sentir que ya no tenía valor o propósito. Su articulación honesta del impacto emocional de abandono proporcionó fundamento necesario para diálogo auténtico sobre responsabilidad familiar y expectativas intergeneracionales. La conversación que siguió exploró diferencias generacionales en valores sobre obligación familiar versus autonomía individual, presiones económicas de vida moderna versus compromisos culturales tradicionales, y cómo modernización había erosionado estructuras de apoyo familiar que previamente habían proporcionado seguridad para ancianos. No estamos buscando que regresen y nos cuiden, Alberto interjecutó cuando la conversación se volvió tensa, porque hemos construido vida significativa aquí que no depende de validación familiar, pero sí esperamos respeto y reconocimiento de que su padre contribuyó a sus vidas de maneras que merecen gratitud en lugar de abandono.
Su participación en conversación como familia elegida de Roberto demostró que conexiones significativas podían formarse fuera de lazos de sangre cuando familias biológicas fallaban en cumplir responsabilidades básicas. El resultado de visita fue compromiso parcial donde hijos de Roberto acordaron visitas regulares y apoyo financiero mientras reconociendo que relación primaria y comunidad de su padre ahora existían en montañas con Alberto y red de apoyo que habían construido juntos, representando realidad que reconciliación no necesariamente restauraba relaciones previas sino que creaba nuevos términos de engagement que respetaban autonomía anciana mientras manteniendo conexiones familiares apropiadas al contexto. La evolución de la cabaña de refugio personal a centro comunitario para educación intergeneracional y preservación cultural representó expansión natural de proyecto original que respondía a necesidades identificadas a través de interacción con visitantes y comunidad más amplia. Los talleres mensuales sobre carpintería tradicional que Alberto comenzó a ofrecer atrajeron tanto ancianos que querían revitalizar habilidades olvidadas como jóvenes interesados en aprender técnicas que educación formal moderna no proporcionaba, creando espacio único para intercambio intergeneracional que beneficiaba a ambos grupos. Es increíble aprender estos métodos de alguien que practicó el oficio durante décadas, comentó estudiante universitario de arquitectura que asistía regularmente a talleres. Porque entiendo principios de diseño de manera completamente diferente cuando los veo aplicados en práctica por maestro con experiencia profunda en lugar de solo leer sobre ellos en libros de texto. Su apreciación del valor de conocimiento experiencial validó enfoque educativo de proyecto mientras demostrando que tradiciones artesanales mantenían relevancia contemporánea cuando se presentaban en contextos que conectaban pasado con presente. El programa de agricultura tradicional y medicina herbaria que Roberto desarrolló atrajo particular interés de mujeres de la región que reconocían valor de conocimiento ancestral sobre plantas curativas que sistemas médicos modernos frecuentemente descartaban a pesar de evidencia creciente sobre efectividad de tratamientos naturales cuando se aplicaban apropiadamente. Mi abuela conocía todas estas plantas, una participante joven reflexionó durante taller. Pero nunca me enseñó porque pensaba que yo no estaría interesada en supersticiones antiguas, cuando podría estudiar medicina moderna en universidad, y ahora me doy cuenta de cuánto conocimiento valioso se pierde cuando asumimos que nuevo siempre es mejor que tradicional. Su reconocimiento de pérdida generacional de conocimiento tradicional ilustró exactamente el problema que proyecto educativo de Roberto y Alberto buscaba abordar. La documentación sistemática de técnicas tradicionales que Roberto y Alberto comenzaron con ayuda de voluntarios universitarios creó archivo que preservaba conocimiento cultural que de otro modo podría desaparecer cuando generaciones mayores murieran sin transmitir expertise acumulada durante vidas de práctica artesanal. Estamos filmando demostraciones de cada técnica que don Alberto enseña, explicó estudiante de antropología coordinando esfuerzo de documentación, porque queremos crear recurso permanente que futuras generaciones puedan consultar incluso después de que los maestros originales ya no estén disponibles para enseñar directamente. Su compromiso con preservación reflejaba reconocimiento de que conocimiento tradicional representaba patrimonio cultural invaluable que merecía protección institucional similar a monumentos históricos o artefactos arqueológicos. El proyecto de documentación expandió para incluir historias orales de ancianos de región compartiendo memorias sobre técnicas agrícolas tradicionales, costumbres sociales, medicina popular, y prácticas espirituales que habían estructurado vida comunitaria antes de que modernización transformara radicalmente sociedades rurales. Estas historias son importantes no solo por su contenido informativo, observó director de proyecto de historia oral, sino también porque afirman valor de vidas ancianas al reconocer que sus experiencias constituyen conocimiento significativo que merece ser preservado y compartido con generaciones futuras. Su análisis del significado del proyecto conectaba preservación cultural con dignidad anciana de maneras que hacían explícito cómo ambos objetivos se reforzaban mutuamente. Las publicaciones académicas que resultaron de proyecto de documentación proporcionaron legitimación intelectual adicional para conocimiento tradicional mientras introduciendo trabajo de Roberto y Alberto a audiencias académicas que podían amplificar su impacto a través de enseñanza universitaria e investigación subsecuente que construiría sobre fundamentos que ellos habían establecido.
El modelo de comunidad intencional para ancianos que Roberto y Alberto habían creado inadvertidamente atrajo atención de planificadores urbanos y gerontólogos sociales buscando alternativas a institucionalización que respetaran autonomía anciana mientras proporcionando apoyo comunitario necesario para envejecimiento saludable. Lo que han construido aquí representa exactamente el tipo de ambiente que investigación geriátrica sugiere es óptimo para bienestar anciano, observó Dr. Patricia Hernández durante visita de investigación. Autonomía combinada con comunidad, trabajo significativo adaptado a capacidades físicas, propósito que trasciende supervivencia básica, y oportunidades para contribución social que afirman valor continuo independientemente de edad. Su análisis profesional del modelo que Roberto y Alberto habían creado intuitivamente validó su enfoque mientras proporcionando lenguaje académico que podría facilitar réplica en otros contextos. Las características específicas que hacían su modelo efectivo incluían diseño físico que balanceaba privacidad con socialización, estructura flexible que permitía participación según capacidad individual sin crear presión que podría ser contraproducente, énfasis en contribución en lugar de consumo pasivo que afirmaba agencia anciana, e integración con comunidad más amplia que prevenía aislamiento mientras proporcionando red de apoyo que extendía más allá de residentes inmediatos. El aspecto más innovador, Dr. Hernández continuó, es cómo han rechazado modelo médico de envejecimiento que trata a ancianos como pacientes requiriendo cuidado profesional, reemplazándolo con modelo social que ve a personas mayores como agentes activos capaces de autodeterminación y contribución significativa cuando se proporcionan condiciones apropiadas. Su distinción entre enfoques médicos versus sociales para envejecimiento articuló diferencia filosófica fundamental que explicaba por qué proyecto de Roberto y Alberto producía resultados tan superiores comparados con institucionalización convencional. El interés que gerontólogos mostraron en estudiar su comunidad eventualmente llevó a investigación longitudinal examinando resultados de salud y bienestar para residentes, proporcionando evidencia empírica que validaría modelo mientras contribuyendo a literatura académica sobre mejores prácticas para envejecimiento saludable. Los 2 años siguientes a inauguración vieron expansión continua tanto de instalaciones físicas como de programas ofrecidos, transformando lo que había comenzado como proyecto de supervivencia personal en institución comunitaria que servía múltiples funciones sociales mientras demostrando viabilidad de alternativas a institucionalización anciana. La adición de 4 pequeñas cabañas adicionales en propiedad proporcionó alojamiento para hasta 8 ancianos adicionales que podían vivir independientemente mientras participando en comunidad más amplia según sus intereses y capacidades. Cada nueva persona que llega trae habilidades y experiencias diferentes, Alberto explicó mientras mostraba expansiones a visitantes, lo que enriquece lo que podemos ofrecer como comunidad mientras demostrando que diversidad de backgrounds aumenta en lugar de disminuir capacidad colectiva de grupo para crear valor y significado. Su apreciación de diversidad como activo comunitario reflejaba comprensión sofisticada de dinámica de grupo que maximizaba contribuciones individuales a través de colaboración en lugar de competencia. Los residentes nuevos incluían exmaestra que estableció pequeña biblioteca y comenzó a ofrecer tutorías de alfabetización para niños locales, exagricultor que expandió jardines para incluir programa de agricultura comunitaria, y exenfermera que proporcionaba educación de salud básica y primeros auxilios para región que carecía de acceso fácil a servicios médicos profesionales. Cada contribución amplificaba impacto comunitario del proyecto mientras proporcionando a residentes ancianos roles significativos que afirmaban su valor continuo y capacidad para contribuir a bienestar colectivo. El modelo de gobernanza participativa que desarrollaron aseguraba que decisiones sobre comunidad se tomaran colectivamente con voz igual para todos los residentes independientemente de cuánto tiempo habían vivido allí o cuánto habían contribuido financieramente, reflejando compromiso con democracia y dignidad que reconocía que ancianidad no disminuía derechos fundamentales a participación en decisiones que afectaban vidas propias. La sostenibilidad financiera del proyecto se logró a través de combinación de pensiones de residentes, ingresos de talleres y venta de artesanías producidas por comunidad, y donaciones continuas de simpatizantes inspirados por historia que se mantenía visible a través de cobertura mediática periódica y presencia en redes sociales. Nunca quisimos depender completamente de caridad externa, Roberto explicó durante presentación sobre modelo financiero, porque sostenibilidad requiere que generemos valor económico real a través de nuestras actividades en lugar de simplemente consumir recursos que otros proporcionan por lástima o obligación social.
Su insistencia en modelo económicamente viable reflejaba dignidad que rechazaba dependencia como destino inevitable de ancianidad, argumentando en cambio que personas mayores podían ser productores de valor cuando se creaban condiciones apropiadas para participación económica adaptada a capacidades. El ingreso de venta de muebles artesanales, textiles tradicionales, y productos agrícolas orgánicos generaba suficiente ingresos para cubrir costos operacionales básicos mientras proporcionando pequeños estipendios para residentes que complementaban pensiones modestas. El modelo de empresa social que desarrollaron demostraba viabilidad económica de envejecimiento productivo mientras desafiando suposiciones sobre dependencia anciana que justificaban institucionalización o negligencia social. Las visitas turísticas que comenzaron a ofrecer, donde visitantes pagaban por experiencia de aprender técnicas tradicionales directamente de maestros ancianos, crearon flujo de ingresos adicional mientras proporcionando interacción social enriquecedora que beneficiaba tanto a visitantes como residentes. El turismo cultural representa oportunidad para monetizar conocimiento tradicional de manera que respeta a portadores de ese conocimiento en lugar de simplemente extraer información sin compensación o reconocimiento, observó consultor de desarrollo comunitario asesorando sobre expansión sostenible. Su análisis destacó cómo proyecto había encontrado equilibrio entre sostenibilidad económica y misión social sin comprometer valores fundamentales sobre dignidad y autonomía ancianas que habían motivado iniciativa original. La reflexión de Roberto y Alberto sobre su viaje desde abandono desesperado hasta liderazgo de movimiento social proporcionó perspectivas sobre resiliencia humana y poder transformador de propósito compartido frente a adversidad que podría haber resultado en resultados muy diferentes. Cuando Javier y mis otros hijos se fueron hace 3 años, honestamente consideré suicidio, Roberto confesó durante entrevista reflexiva, porque sentía que mi vida había perdido todo significado y que era solo carga sin valor para mundo que había dejado de tenerme en cuenta. Su honestidad brutal sobre profundidad de su desesperación previa proporcionó contraste poderoso con realización actual que hacía su transformación aún más notable. Yo estaba en lugar similar cuando escapé del asilo, Alberto agregó, convencido de que prefería morir con dignidad en montañas que existir como objeto en institución donde tu humanidad se reduce a funciones corporales que personal médico monitorea sin ver persona completa que todavía existe dentro de cuerpo que envejece. Su descripción de experiencia de institucionalización articuló exactamente los problemas con enfoques médicos de envejecimiento que su proyecto alternativo había rechazado tan efectivamente. Lo que salvó ambas vidas, Roberto continuó, fue encuentro fortuito que nos permitió colaborar en proyecto que nos dio propósito y demostró que todavía teníamos capacidad para crear valor y belleza cuando sociedad nos había escrito como terminados e irrelevantes. Su atribución de salvación a propósito compartido más que a circunstancias materiales mejoradas destacó importancia de significado psicológico y social sobre comodidad física en determinar bienestar anciano. Ahora miramos hacia atrás y vemos que nuestro abandono, aunque doloroso, eventualmente llevó a algo mucho más significativo de lo que nuestras vidas previas habían sido, Alberto reflexionó, porque nos forzó a reimaginar que era posible para ancianos cuando rechazamos narrativas limitantes sobre declive inevitable y dependencia. Su reenmarcamiento de adversidad como catalizador para crecimiento proporcionó modelo filosófico para resiliencia que podría inspirar a otros enfrentando circunstancias similares. La influencia del proyecto en política pública se materializó cuando Gobierno Estatal de Oaxaca adoptó recomendaciones basadas en su modelo para programa piloto apoyando comunidades de ancianos en zonas rurales. La Secretaría de Desarrollo Social está asignando fondos para replicar modelo que don Roberto y don Alberto Pionero anunció funcionario gubernamental durante ceremonia oficial. Porque su éxito demuestra que inversión en envejecimiento activo y productivo genera retornos sociales y económicos que exceden costos mientras mejorando calidad de vida para población anciana que de otro modo enfrentaría aislamiento o institucionalización costosa. Su justificación económica para política social basada en dignidad reflejaba pragmatismo que podría generar apoyo político más amplio que argumentos puramente morales. El programa gubernamental incluía recursos técnicos y financieros para ayudar a comunidades a establecer proyectos similares, capacitación para facilitadores comunitarios, y marco regulatorio que reconocía comunidades de ancianos como forma legítima de vivienda que merecía apoyo estatal equivalente a otras opciones de cuidado anciano. Esto representa cambio fundamental en cómo gobierno piensa sobre envejecimiento, comentó gerontóloga consultora en diseño de programa.
moviéndose de modelo paternalista donde ancianos son recipientes pasivos de servicios hacia modelo empowerment donde personas mayores son agentes activos recibiendo recursos para crear soluciones que satisfagan sus propias necesidades según sus propios valores. Su análisis del cambio de paradigma destacó significancia de reconocimiento político de capacidad y agencia ancianas. La legislación subsecuente que garantizaba derechos específicos para ancianos incluyendo protección contra abandono familiar, acceso a recursos comunitarios, y libertad para elegir arreglos de vivienda reflejaba influencia de advocacy que Roberto y Alberto habían inspirado inadvertidamente a través de su ejemplo personal. El legado de política de su proyecto se extendería décadas después de sus propias muertes eventualmente, mejorando vidas de millones de ancianos que beneficiarían de reformas institucionales que su historia había catalizado. El libro que periodista escribió documentando su historia se convirtió en bestseller nacional, amplificando mensajes sobre resiliencia anciana mientras generando regalías que Roberto y Alberto donaron completamente a Fundación Apoyando Ancianos Abandonados. Queremos que cada peso ganado de nuestra historia vaya directamente a ayudar a otros en situaciones similares, Roberto explicó rechazando oportunidades lucrativas para comercializar su historia. Porque nunca hicimos esto por dinero o fama sino porque necesitábamos sobrevivir con dignidad, y si nuestra experiencia puede hacer eso más fácil para otros, esa es toda la recompensa que necesitamos. Su integridad en priorizar misión social sobre ganancia personal reforzó autenticidad que había hecho su historia tan resonante inicialmente. El título del libro, Nunca demasiado viejo para comenzar, como dos hombres abandonados construyeron paraíso, capturaba esencia de su mensaje mientras atrayendo lectores que buscaban inspiración sobre posibilidades para reinvención personal en cualquier etapa de vida. Las giras de conferencias y apariciones mediáticas que siguieron a publicación del libro proporcionaron plataforma adicional para advocacia sobre derechos ancianos mientras exponiendo a Roberto y Alberto a diversidad de experiencias de envejecimiento que profundizaron su comprensión de desafíos sistémicos más allá de sus circunstancias personales. Cada evento donde hablamos, conocemos a más ancianos con historias similares de abandono, marginalización o maltrato, Alberto compartió. Y eso refuerza nuestra determinación de continuar este trabajo porque nos damos cuenta de que no somos excepcionales. Simplemente tuvimos suerte de encontrarnos y recursos para hacer algo sobre nuestra situación cuando millones de otros sufren en silencio. Su reconocimiento de privilegio dentro de adversidad demostró humildad que impedía que su éxito se convirtiera en narrativa meritocrática que culpara a otros ancianos por no superar circunstancias similares. Los años finales de Roberto y Alberto en su paraíso montañoso fueron marcados por satisfacción profunda sobre vidas bien vividas y contribuciones significativas que trascendieron medidas convencionales de éxito. Nunca imaginé que mis años finales serían más satisfactorios y significativos que cualquier otra época de mi vida, Roberto reflexionó en su cumpleaños 78, pero resulta que propósito y comunidad importan mucho más que juventud o salud perfecta en determinar si vida vale la pena vivir. Su sabiduría ganada a través de experiencia proporcionó testamento a posibilidades para florecimiento humano en edad avanzada cuando se satisfacían necesidades psicológicas y sociales fundamentales. Cuando Roberto eventualmente falleció a los 82 años, fue rodeado por comunidad que había ayudado a crear, incluyendo Alberto, residentes compañeros, vecinos locales y algunos de sus hijos que habían logrado reconciliación parcial antes de su muerte. Su legado no es solo esta cabaña hermosa o incluso el movimiento social que inspiró, Alberto habló en funeral, sino la demostración de que nunca es demasiado tarde para crear vida significativa cuando tienes coraje para rechazar narrativas limitantes sobre qué es posible para ancianos en sociedad que frecuentemente nos descarta. Su elogio articuló esencia del impacto transformador de su amigo mientras comprometiéndose a continuar trabajo compartido. Los 3 años adicionales que Alberto vivió después de muerte de Roberto mantuvieron momentum de proyecto mientras llevaron coloración más melancólica por pérdida de compañero que había compartido viaje desde desesperación hasta realización. Echo de menos a Roberto cada día, Alberto admitió. Pero encuentro consuelo sabiendo que nuestra colaboración creó algo que continuará beneficiando a otros mucho después de que ambos hayamos partido. Su perspectiva sobre mortalidad reflejaba paz que viene de saber que vida tuvo significado y impacto que trascendería existencia física individual.